Sabes que yo voy a llorar, sabes que yo voy a sufrir. Si tú me dejas, si tú te vas, si tú te alejas con otro amor. Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos una invitada, Lisbeth Vega. ¿Cómo estás, Lisbeth? Un saludo para Creagen. Producciones Creagen. Y para todos los públicos que nos están viendo, para todas las personas de redes sociales. Dime, Lisbeth, ¿qué tiempo estás en esto de la música? Cuéntanos. Bueno, 2 años. Con esto 2 años, sí. Dime, ¿ya tienes alguna producción de por medio? Ya va a salir pronto, este año va a salir, gracias a Dios. Y avanzando, ¿no? Poco a poco y llegar en sus corazones de cada persona. Y bueno. Qué bien, Lisbeth. A ver, Lisbeth, dime exactamente de qué parte de Lisbeth, cuéntanos. Bueno, yo soy de Huánuco, de Yata. Mi pueblo es Yata, Guamalíes. Y somos ahí, ¿no? De esa hermosa ciudad. Mira tú, qué bien, Lisbeth. A ver, Lisbeth, queremos escucharte un pedacito, un tema. ¿Cuál lo podría ser? Dedícanos, pues, ¿sí? Sabes que yo voy a llorar, sabes que yo voy a sufrir. Si tú me dejas, si tú te vas, si tú te alejas con otro amor. Sabes que yo voy a llorar, sabes que yo voy a sufrir. Si tú me dejas, si tú te vas, si tú te alejas con otro amor. Dime, Lisbeth, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música ya? Bueno, por el momento estamos por acá, por Lima. Ya pronto viajaremos, ¿no? Por los muy lindos pueblos, más ciudades, conocer. Sí. Qué bueno. A ver, Lisbeth, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Me pueden encontrar como Lisbeth Vega en Facebook, como Lisbeth Vega Martel, y en mi página como Lisbeth Vega Oficial. En mi TikTok como Lisbeth Vega 124. Mira tú, qué bien. A ver, Lisbeth, ¿algún número de teléfono que nos puedas dar? Ah, sí, claro. 933-360-366. Ese es para contrato, ¿sí? Ahora queremos nuevo para maltrato, pues, Lisbeth, a ver. Ah, para maltrato no tengo. Bueno, para maltrato. Bueno. Bueno. A ver, Lisbeth, dime, ¿con qué artista has cruzado escenarios? Bueno, con mis compañeros de arte, pero poco a poco llegaré a conocer más a Sonia Morales, a todos los artistas grandes, ¿no? Bueno, esa es la idea, pues, ¿no, Lisbeth? De conocer, pues, ¿no? A ver, Lisbeth, queremos saber más de Lisbeth. ¿Cómo es un domingo en casa, Lisbeth? Cuéntanos. Bueno, los domingos salimos a presentar, más sábado y domingo, sí. Lunes a viernes, ensayamos con música, hacemos grabaciones en mi página y avanzando, ¿no? Sí. Qué bien. A ver, Lisbeth, en tu familia, ¿quién cultiva la música aparte de ti? Ah, bueno, mi hermana, sí, pero con un poquito, como está mal, lo dejo y yo, ¿no? Ahí estoy para avanzar yo con nuestra música folclore y llevar en alto, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. Claro, esa es la idea, pues, Lisbeth, ¿no? A ver, Lisbeth, queremos escucharte otro temita más, pues, ¿cuál podría ser? Ah, puede ser. Ayer le conocí, sus ojos yo miré, sus labios yo besé, luego me enamoré. Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, cómo llegó el amor. Dime, Lisbeth, ¿tienes alguna composición sobre el tema que has grabado? Ah, pero eso, cuando salen las primicias, ahí, sí, pero sí ya va a salir. Qué bueno. Una vez más tu número telefónico, pues.
933-360-366. No para maltratos. Aclarando, aclarando. A ver, Lisbeth, dime, tienes un lindo vestido. ¿Estos vestidos son costosos? Cuéntanos, pues. Ah, sí. Sí, me costó un poquito caro, pero con el apoyo de mi familia llegamos y sí, gracias a Dios me apoyan. Sí, poco a poco, ¿no? Claro. Claro, claro. Dime, Lisbeth, ¿tú tienes fechas de aniversario que organizas? ¿Algo de eso? ¿O qué fecha los haces? Bueno, todavía no hago mi aniversario, pero tal vez el otro año, sí, pero sí voy a hacer mi primer aniversario y sí, claro. Claro que sí. Bueno, hablando de Lisbeth, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando así como tú? Bueno, que siguen por adelante, porque todos los sueños se cumplen cuando lo decides, sí, que siguen, ¿no? Que sean más grandes. Poco a poco se logra, solamente que siguen adelante. Sí, claro. Claro que sí. A ver, Lisbeth, cuéntanos, en los sitios que tú has ido a Huánuco, ¿qué parte del Perú? ¿Cuál es la canción que te piden más? Ah, bueno, entre licor y también hay momentos que no sé lo que me pasa. Sí, esas canciones más pedidas. Sí, hay momentos que no sé lo que me pasa. Tengo ganas de reír, de llorar. Tengo pena, tengo miedo que no vuelvas. Yo lo quiero y no lo puedo remediar. Cantando yo le di mi corazón, mi amor. Y desde que se fue, yo canto mi dolor. ¿Vos hace usted música, canto, algo de eso? Bueno, sí, un poco sí, pero de allá en mi casa ensayaba. Sí, claro. Ya. Dime, Lisbeth, ¿tú admiras a algún artista? Bueno, admiro sí a Shirley Guamán y a todos los artistas grandes, ¿no? Como Sonia Morales, Esbilda Ávila. ¿Por qué a Sonia Morales? Porque en el escenario se envuelve. Quisiera hacer algo así alegre, hacer divertir a todas las personas. Sí, eso es lo que me gusta de Sonia Morales, de todos los artistas, ¿no? Qué bien, Lisbeth. A ver, Lisbeth, ¿qué siente Lisbeth cuando sube al escenario? Bueno, yo me siento alegre por cantar con mucha alegría a todos los públicos, alegre, emocionada por cumplir mis sueños y hacer bien, ¿no? Llegar en alto el folclore. Claro. Qué bueno. A ver, Lisbeth. Un mensaje para todos los seguidores, pues, Lisbeth. Que se cuiden mucho y bueno, que me siguen en mi página social, Lisbeth Vega, porque voy a lanzar primicias. Gracias a Dios, estamos avanzando. Qué bueno, Lisbeth. Bueno, Lisbeth, hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues espero hacer otra entrevista no muy lejano en el escenario, pues, ¿no? Tu despida para Creagen, Lisbeth. Muchas gracias a nuestra producción Creagen y a nuestro amigo Genaro. Qué bueno. Un abrazo, pues, Lisbeth, cuídate.